Sergio Aceituno, de cero a Ironman en 11 meses. Primera pregunta, y quiero que empecemos así. ¿Quién es Sergio Aceituno? Bueno, la verdad es que me considero un chico normal, con sueños, ilusiones y eso. Y nada, siempre intento aprender y mejorar cada día a nivel personal. Y nada, poco más que decir. Todo esto empezó hace muchos años con un sueño y nada, al final se ha hecho realidad. ¿Por qué un Ironman? Pues como te he dicho, hace muchos años mi cabeza empezó a pensar y eso y a proponerme retos y descubrí el mundo de los triatlones y todo esto y al final pues dije, ¿qué es lo máximo? Ironman, voy a por ello. Y ya te digo, son muchos años atrás, a lo mejor 5 6 7 años que llevo pensando esta locura y bueno, vi el momento de empezar y no desaproveché la oportunidad. Vale. Pero volviendo a Sergio de antes del Ironman, cuando tú en tu cabeza, de aquellos sueños que hablas, cuando decías, ostras, es que me veo ya ahí en una meta, cruzando esa meta, esa alfombra roja, ¿qué sentías? Explica un poquito, ¿qué pasaba por ahí? Era Eran muchas ganas de conseguir algo tan grande, pero a la vez no me imaginaba que fuese tan espectacular la sensación que tuve aquel día. Siempre soñaba el cruzar la alfombra roja, tocar la campana y que me dijesen lo de llevar a Ironman, pero es una sensación que la tienes que vivir para poder explicártelo. Vale, ponemos en contexto. Ahora de todo eso son sueños, son imaginaciones, pero decides un día decir, es que voy a hacer el Ironman. ¿Cuáles son tus pasos? ¿A quién se lo dices? ¿Qué haces? Decides el Ironman y ¿qué es lo siguiente que haces? Pues todo empezó en un verano. Estuve un mes de agosto pensándolo bastante, cada día decir, oye, ¿y si este es el año? ¿Y si esta es la oportunidad que tengo? Y estuve pensando a ver cómo hacerlo, cómo dinamizarlo y todo esto. Y la primera persona que pensé fue en ti. Habíamos hablado de que eras entrenador personal, nutricionista y todo esto. Aparte, creo que teníamos confianza, en plan amigos y esto. Y yo pensaba que, sobre todo para hacer algo así, un proyecto así tan heavy, tan grande, tienes que tener ese feeling y esa confianza con la otra persona. Y cuando me decidí, la primera persona que me vino a la mente fuiste tú. Es que yo me acuerdo aquel día que, Cristian, te tengo que comentar un proyecto, una locura que tengo en mente, a ver qué piensas. Quiero hacer un Ironman y es en octubre de 2023. Para eso faltaban 11 meses. Y yo dije, hostia, no. ¿Qué aventura tenemos? ¿Qué historia más bonita va a ser? Nos pusimos manos a la obra y ya está. Pero para poner un poco en contexto todo esto, antes de ese Ironman, ¿qué triatlones habías hecho? ¿Qué habías hecho a nivel deportivo? ¿Qué habías hecho? Lo mío es un poco heavy, la verdad, porque he pasado de prácticamente cero o de 10 a 100 de golpe. Porque mi vida deportiva al final habían sido 3 4 medias maratones, había hecho 3 4 triatlones distancia sprint, que son mucho más cortitos, de hecho se empieza por ahí. Y luego algún duatlón y bastantes cursos de 10 kilómetros, 5 kilómetros, pero algo así tan heavy en la vida. De hecho, no se lo recomiendo a nadie No. que pase de hacer un triatlón sprint a hacer un Ironman, porque hay muchos pasos intermedios. De hecho, es lo que hablamos, pues dijimos que íbamos a por todas y fuimos a por Sí, todas. sí, sí, sí. Al final nuestro objetivo era hacerlo de la manera que fuese, pero hacerlo. Y vale, o sea, teníamos ese punto de partida y en 11 meses teníamos que hacer un Ironman. De todo aquello que hablamos, de cómo iba a ser la preparación, de lo duro que iba a ser, ¿qué es lo que más miedo te daba de todo esto, de esa preparación de 11 meses? Me daba miedo el hecho de llegar allí y no sentirme preparado. Sobre todo, no a nivel físico, sino a nivel mental. Porque yo me había informado bastante sobre todo esto, me había visto muchos vídeos, tengo compañeros que lo han hecho y casi todo el mundo que hablaba y me decía era sobre todo la cabeza. Era lo más importante del Ironman. Entonces, desde el Sergio de antes del Ironman hasta el Sergio que cruza por debajo de ese arco de llegada de un Ironman, ¿cuál es el cambio más bestia que has notado en ti? La mentalidad.
La mentalidad, la cabeza ha sido brutal. Físicamente se ha notado, pero al final la cabeza, el decir dónde está tu límite, todo lo que puedes conseguir mentalmente y no sabes, es una pasada. Claro, es que verse que primero, en la primera semana tenemos 2 horas de entreno o 3 con unas agujetas bestias y que en 11 meses vas a tener que hacer un Ironman mentalmente, es un paso y un cambio bestia. Es, Eh, es muy bestia porque sí que es verdad que al principio empiezas con mucha ilusión y ves que puede ir poco a poco y esto, pero sí que es verdad que dices, ostras, llevo 2 horas a la semana, ya tengo agujetas y es en plan, guau, se me va a hacer muy largo. Pero como confiaba al 100% en ti, sabía que esto poco a poco iba a cambiar y iba a ser a mejor. y ahora que ya todo ha pasado, ¿qué entrenos de toda la preparación son los que más recuerdas? Y dices, hostia, este entreno, para bien o para mal, ¿eh? Pero ¿cuál recuerdas más? Me quedaría o la bici, los entrenos de ciclismo, porque al final yo creo que ha sido el estilo que más horas le hemos dedicado. Y hay un entreno en particular que hice una mezcla entre running y ciclismo. Y me acuerdo que hice una burrada de kilómetros de bici, que creo que fueron 5 horas y pico, casi 6 horas. Y luego me bajé de la bici, las piernas no las notaba y me tuve que poner a correr 16 o 17 kilómetros. Y yo creo que ese entreno fue uno de los que dije, vale, estoy preparado o estoy en el buen camino como para empezar el Ironman. Fue como que algo mentalmente tuyo, fue como, Sí, vale, estoy bien, porque hasta antes no habíamos hecho en realidad nada tan largo. Y era como, vamos acumulando el primer entreno, vamos acumulando, pero nunca habías hecho como ese tipo de test. sí, sí, Hasta sí, ese sí. momento que dices, vale, Ese día dije, ya está. O sea, si puedo con esto, mentalmente yo ya me vi preparado como para seguir, tirar más y más y más y más. vale. Y enlazándolo un poco en esto, sin contar el Ironman, que luego hablaremos ese día, ¿cuál ha sido el mejor momento de la preparación? El mejor momento. Eh, Te podría decir, a lo mejor cada vez que hablaba contigo y veía los resultados de los entrenos, que al final cada vez, o sea, cada semana, cada día, cada entreno iba mejorando al anterior. Entonces, para mí eso era satisfacción, es decir, vale, voy en buen camino, porque al final voy avanzando, aunque sea poco a poco, pero voy avanzando y voy tirando más o menos como lo tenemos planeado. Sí, yo es que de hecho teníamos la planificación de lo que había que conseguir y la gran mayoría de todas las semanas decías, entreno conseguido, Mm. entreno conseguido. Y es que eso ha sido por la constancia que tú has Sí, sí. tenido y al final los huevos que le has echado. Porque, hostia, es que hemos tenido semanas con volúmenes de 15 horas que son semanas que hemos cumplido todo lo que decíamos a este ritmo y a estas cosas. Vale, esos son los mejores. ¿Los peores? Los peores a nivel de, sobre todo, cansancio. Cansancio, soledad, frío, en verano mucho calor, el tener que madrugar, que por ejemplo a mí no me gusta nada, pero aburrimiento, porque al final estar tantas horas haciendo deporte y tantas horas contigo mismo, al final no sabes ni qué pensar, ni qué hablarte, ni qué decirte a ti mismo. Yeah. Porque, claro, por ejemplo, entrenos de ciclismo son 6 horas, estás 6 horas tú solo pedaleando, que a veces se te olvida que estás pedaleando. Yeah. Y estás pensando en tus cosas, vas hablando de diferentes temas, y al final te conoces más a ti mismo y mentalmente te vuelves mucho más fuerte. Y esto que me interesa un montón, o sea, desde el Sergio del día cero al Sergio Ironman, mentalmente, que han pasado todos estos procesos y demás, o sea, ¿en qué te notas más fuerte? O cómo describirías que ha mejorado esta mentalidad, ya no solo para los entrenos, sino ha cambiado algo de tu día a día, de tu persona? Primero que el ya madrugar, estar activo desde primera hora de la mañana, porque yo siempre intentaba entrenar por la mañana, hacía que estuviese más feliz porque ya había entrenado y el día me lo tomaba de manera diferente, porque es en plan, no estás eh, pachucho, decirlo de alguna manera, como... O sea, que te hace estar activo. El hecho de entrenar por la mañana, el hecho de que sabes que ha ido bien el entreno, vas con ganas durante todo el día. Eso es lo malo es que, claro,
es cada día, al final tienes que compaginar entreno, trabajo, otras actividades y claro, hay días que te levantas y dices, lo último que me apetece es coger la bici y meterme en 4 horas de bici. O entrenos de lluvia, que te apetece quedarte en casa, pero al final hay que salir, disciplina, constancia. Ya. Y vale, intentemos resumir estos 11 meses que han sido tan duros tanto a nivel físico, mental y de todo lo demás en 2, 3 líneas. ¿Cómo lo resumirías? Difícil, ¿eh? Difícil porque yo creo que sería en plan una montaña rusa de emociones. Empiezas muy arriba, vas bajando poco a poco, de golpe vuelves a subir, hay un momento que bajas y estás tocando fondo, pero sabes que te tienes que levantar y te vuelves a subir, y al final hasta que llega el día que estás con la adrenalina a tope y deseando que llegue. Claro, yo es que me acuerdo momentos de la preparación que estábamos, ostras, pues cada vez estoy mejor, me entro mejor, los entrenos salen, lo que hacía antes que no podía, ahora lo estoy haciendo. Pero claro, yo también me acuerdo momentos de, uff, es que esto no está saliendo porque me he puesto malo, porque me duele algo, por lo que sea. Y claro, o sea, 2, 3 líneas para resumir 11 meses de preparación es prácticamente imposible. Es muy complicado, pero yo creo que sería eso, constancia, disciplina, el ir cada día aunque no te apetezca y sobre todo es eso, es una montaña rusa. Es el saber, que tú y yo lo hablamos al principio, el saber que quieres abandonar, que voy a querer abandonar durante todo el proceso, pero sé que me he marcado un objetivo y hay que cumplirlo. Vale, día Ironman. No tan día Ironman, sino 2, 3 días antes. Es esa semana donde el volumen es muy bajito, donde dices, hostia, que ya estoy al nivel, ¿eh? ¿Por qué? Porque empiezas a ir a hacer el dorsal, porque empiezas a preparar comidas, empiezas a prepararte todo. ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Qué sientes? ¿Cómo fueron esos días? Pues mira, 2 semanas antes del día del Ironman, para mí me sobraban totalmente. Me sobraban, pero por el hecho de que quiero hacerlo ya. Sé que el trabajo está prácticamente hecho, queda el llegar bien a ese día. Y mentalmente son ganas de decir, quiero hacerlo, quiero hacerlo. Porque algo que veías tan lejos, ya lo ves a la vuelta de la esquina y quieres, o sea, ganas, muchas ganas de querer hacerlo. Y los días de antes me veía sobre todo muchos vídeos de gente que había hecho Ironman y esto y quería ser esa persona. Quería llegar ese día, saber que lo estaba haciendo todo y llegar y cruzar el arco en la alfombra roja. Claro, porque al final son 11 meses que dices, hostia, es mucho, pero claro, tienes que pensar, nosotros lo tenemos sobre el papel 47 semanas y pasa una semana y otra, y luego ya ves que es que ha llegado un día, o sea, ha pasado todo el invierno, ha pasado todo el verano, la primavera, y ya estás ahí. Vale, ya ha pasado todo esto y te pongo en situación. Neopreno puesto, pisando arena, escuchas al speaker, gorros verdes, música, estás en el cajón de salida, ¿qué piensas? Ya estás a punto de empezar. Son unos momentos que se hacen interminables, porque son, como te digo, muchas ganas de salir, sabes que ya llega el día, sabes que estás preparado, tu cabeza solo piensa en llegar al final y conseguirlo. La arena está fría, es por la mañana, la puesta de sol, es como todo muy épico. Y encima el speaker hablando, entonces es muy emotivo porque dices, guau, llevo tanto tiempo esperando este momento que solo quiero hacerlo, disfrutar y que sea lo que Dios quiera. ¿En algún momento tuviste el pensamiento ese de, por un lado, tengo todas estas ganas de las que estamos hablando todo el rato, pero por un lado tengo esa parte de miedo de afrontar el día tan largo que me queda por delante? Y, hostia, es como que quiero, pero no quiero como empezar porque es que ya no hay marcha atrás. ¿Tuviste ese pensamiento? Llevaba mucho tiempo pensando sobre todo esto y el día del Ironman, la verdad es que alguna vez, sobre todo durante el Ironman, pero al empezar, en ningún momento pensé no lo voy a conseguir o se me va a hacer muy largo. Cuando estaba ahí, lo único que quería era cruzar el arco de la salida, empezar a nadar y ya que a disfrutar. Vale, primera prueba, empieza el Ironman, te hacen entrar por dentro del túnel,
es muy épico. Claro, nos cuentas un poquito cómo viviste el pasar por ese túnel que previamente creo que habías filmado. Ahora cuentas un poquito de esto. Te dan la salida 4 personas cada cierto tiempo, te la dan y empieza tu Ironman. Explícanos un poquito cómo es desde ese momento que entras en ese túnel hasta que sales del agua. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo vives? ¿Qué pasa ahí? Pues mira, solo entrar en el túnel es una pasada porque están un montón de luces, hay carteles alrededor donde previamente has firmado, cuando has recogido el dorsal y todo esto. Y es una pasada porque tienes la música en la cabeza, súper épico y con muchas ganas o sea, te empieza a subir la adrenalina, con ganas de tirarte y comerte calella literal. Vale, bueno, lo estás diciendo, pero- Vale, entras al agua, te empiezas a dirigir a la primera boya. Que, cuéntame, ¿cómo es esa primera que brazada, segunda, tercera y dices, es que estoy haciendo un Ironman? Cuéntanos. Pues crucé el arco, sonó el pitido del chip y yo previamente, antes de cruzar el arco, ya estaba mirando sobre toda la grada para ver a los que habían podido venir a verme a primera hora de la mañana. Y lo primero que hice fue saludarles, darles, como decirles, estoy preparado. Y ya empezó. Me tiré al agua, me sentí un poco raro porque al principio empecé a nadar como solo, todos se iban como para la derecha y yo me iba como para la izquierda y pensaba, ostras, no sé si estoy yendo en buena dirección porque es donde van todos o me estoy equivocando. Pero no, era verdad porque hubo corriente, hubo bastante corriente, se podía nadar bien, pero sí que es verdad que había sí que es verdad que había oleaje y te desorientaba un poquito. Vale, sales del agua, ¿cómo sales? ¿Sales perfecto? ¿Sales mareado? ¿Sales cansado? ¿Cómo sales del agua? Una sensación rara porque pisas tierra y al ser inestable, como que tu cuerpo aún sigue balanceándose de las olas. Y como que la gente te apoya y te ayuda, sobre todo gritándote, diciéndote que tires, que sigues. Y físicamente yo me noté muy bien. Sí que es verdad que estaba un poco mareado, pero ya entraba dentro de los planes. Pero físicamente me noté fuerte, me noté bien, la natación fue limpia, fue bien. La verdad es que me sentí bastante fuerte en ese momento. Vale, primera etapa superada de un Ironman, la natación. Te montas en la bici y yo supongo que ahora los cuentas que es, te montas, euforia, ha ido bien la natación, con lo cual dices, Buah, estoy como un cohete, empiezas a pedalear, te metes ahí. ¿Cuál fue el mejor momento del ciclismo del Ironman? El mejor momento podrían ser dos. El primero cuando empiezas, porque vas pasando por las calles de Calella, ves que están llenas de gente, todo el mundo animándote, sea de donde sea. Y es una pasada. Vas con la adrenalina por las nubes, quieres empezar ya, quieres darle fuego y comerte, ya te digo, comerte cadella. Lo peor, se te hace largo. Se te hace largo, cansado no, sino largo en el sentido de medio aburrido, entre comillas, porque son muchas horas encima de la bici y al final estás todo el rato pedaleando y llega un momento que dices, es que no quiero dar una pedaleada más. O sea, quiero dejarlo, quiero mentalmente, dice, ya está, que no quiero más. Justo te iba a preguntar esto, que, o sea, ¿cuál es el momento? Porque claro, es que es aburrido, si fuese, por ejemplo, una vuelta de 180 kilómetros, puede ser aburrido, pero estás viendo algo diferente todo el rato. Pero la característica que tiene el Ironman de Cali es que das 3 vueltas al mismo circuito en la bici. ¿En qué momento dices, ¡buah! ¿Cómo me está costando esto? Se me está, igual que antes estaba súper arriba de la euforia de salir de la bici bien, y ahora pues estoy un poquito más abajo y empiezas a decaer. ¿Cómo gestionas esto a nivel físico, mental? ¿Qué pasa por la cabeza? Empieza sobre todo, hago las dos primeras vueltas bastante bien, bastante cómodo, tanto mentalmente como físicamente. No me notaba del todo cansado, pero al empezar la tercera vuelta, sobre todo, se nota mucho
la bajada que tuve mental. Porque al final llevas 2 vueltas, llevas 160 kilómetros y sabes que te queda una vuelta más de 60 kilómetros, que ya te sabes todo el recorrido, te sabes las personas que están en cada avituallamiento y dices, se me va a hacer largo. Más que nada porque estando en la bici, tu cabeza está pensando todo el rato. Dosifica, ves bien, no te vengas arriba porque solo bajarte te espera un maratón. Entonces, estás todo el rato pendiente de no voy a bajar de la bici y se va a acabar el Ironman, sino bajo de la bici y me toca posiblemente lo que va a ser lo más duro de toda la prueba, más que nada por las horas acumuladas. Pero mentalmente, cuando estás en ese punto tan bajo, ¿cómo lo gestionas? ¿Qué es lo que no te hace bajarte de la bici? Porque yo vi a mucha gente abandonar. ¿Qué es lo que no te hace abandonar de ti, por ejemplo? Yo tenía muy claro que si hubiese abandonado, no sé si me lo hubiese perdonado alguna vez. Si abandonas por algún problema, vale, pero abandonar porque no puedes más mentalmente, para mí hubiese sido un fracaso y me hubiese ido a casa con la sensación de decir, ¿qué haces? Porque al final han sido muchos meses de trabajo, muchos años pensando en intentar conseguir este objetivo y porque ahora esté cansado o aburrido, no voy a dejar porque ya te digo, yo estaba focus en llegar al arco y cruzar la meta como fuese. También tuve ayuda, o así entre comillas, nos íbamos ayudando, sobre todo los participantes que estábamos, y encontré a un chico que se llamaba Darío, que era de Argentina, y pude hablar muy poco porque al final en un Ironman no puedes ir ni a rueda ni puedes ir hablando con la gente, porque si no, no tiene gracia. Entonces, lo poco que nos íbamos viendo, nos íbamos adelantando, más o menos íbamos al mismo ritmo, al final te apoyas en él porque dices, si él lo hace, yo también puedo. Entonces es en plan, quiero hacerlo, lo voy a conseguir por muy cansado que esté. Quiero llegar, dejar la bici y empezar a correr como si no hubiese un mañana. Al final, bueno, esto es parte del entreno de estos 11 meses, ¿no? De, hostia, me tocan 160 kilómetros de bici un domingo que la gente está durmiendo en su casa y hace frío y está lloviendo, y yo no, yo tengo que seguir y seguir por la misma meta que ese día estás ahí metido. Pero luego pasó algo porque tuviste problemas con la nutrición y ¿qué pasó aquí con la nutrición? Explica un poco. Pues estuve las 2 primeras vueltas bien. Lo que pasa es que al empezar la tercera, no sé muy bien si fue ya por el cuerpo que estaba así medio tocado o que mentalmente no estaba ya como al principio, pero me sentaba mal cada vez que comía algo sólido, es decir, barritas, nosotros teníamos sándwiches de mermelada, jamón dulce y queso y esto, y no pude comerme ninguno porque no me apetecían, o sea, era como intentar comer y como que mi estómago no las quería, como que era intención de vomitar, ¿sabes? Entonces lo que hice fue, teníamos el plan B, que eran los geles, no quería utilizarlos porque sabía que el maratón iba a ser todo geles, pero en ese momento los tenía que hacer porque si no, no llegaba. Entonces en todos los habituallamientos cogía agua, cogía bebida isotónica y lo iba mezclando con geles. Vale. Acabamos la bici y pasas ese bache mental, esa última vuelta, porque además que ese día hizo un calor brutal en Calella, y te bajas de la bici, te pones las bambas, llevas más de 8 horas de carrera ya, de la hora y media de natación más las 7 horas de bici, y sabes que te queda un maratón. Claro, das los primeros pasos y sabes que quedan 42 kilómetros. ¿Cómo gestionas esto a nivel de ganas de empezar eso? ¿O cómo te encontrabas? ¿Cómo fue todo ese principio? Mira, me bajé de la bici, eh, me tomé un último gel y no sé si fue ya los nervios, la sensación de que tenía que correr, pero ese gel me sentó súper mal. Y fue el último que me tomé en todo el día. Entonces, te estás cambiando y ya estás viendo y escuchando a gente que se está apoyando eh, justo ese día, porque además vinieron un grupo de hooligans que se pusieron en la salida los boxes, las transiciones, y lo único que pues, pensaba era, voy a tirar, porque están estos cabrones aquí y tengo que tirar sí o sí. Y ya te digo, era ahí, ahí verdaderamente es donde empezó el Ironman. O sea, tú notas que tu Ironman empezó en el momento de empezar la maratón. Sí. Hasta antes había sido
prólogo, por decirlo de alguna forma. Un calentamiento. Claro, estamos Se hablando de puede que el minuto 40 bueno, te más de 8 horas. Sí. Pero es que esto, para que lo sepa la gente, es que es así. Mucha gente dice que el Ironman no empieza hasta el kilómetro 160 de la bici. Y es por eso, es porque estás ahí y básicamente estás casi en la mitad. Sí, sí. Y te queda más duro que correr. Vale, pasa algo en la maratón, que son en Calella, son 3 vueltas. Y claro, tienes una parte buena y una parte mala, las dos caras de la moneda. Tienes una que pasa muy cerquita de Limita todo el rato, pasas por Calella, en sí, por el paseo que hay muchísima gente, más toda la gente que ha venido a verte, pero tienes todo el tramo de Pineda, que es muy solitario y feo, por qué no decirlo así. ¿Cómo vives estas dos caras de una vuelta? ¿Cómo, qué, Sí. Se podría decir que una parte es el cielo y otra es el infierno. Porque cuando sales, al final vas con unas ganas increíbles. La parte de Calella es donde están todos los hooligans y eso te mete un chute de energía brutal. Te hace que tires, pero como nunca. Y al final, sin darte cuenta, el ritmo te va saliendo solo. Vas pasando por la línea de meta y dices, en unas horas estoy ahí. En unas horas estoy ahí. Entonces te vienes arriba porque está la grada llena de gente, todo el mundo animando. Ves a gente que ya está entrando por la línea de meta y dice, quiero ser ese tío. Claro, me Quiero imagino, serlo. para hacerte, o sea, es como que tienes la parte que das la vuelta, tienes una parte donde ya entras a meta y la otra parte que giras y vuelves a iniciar la vuelta. Sí, O sea, todo el rato estás pasando por ahí, ¿no? ahí es donde empieza otra vez la vuelta. Entonces pasas por esa alfombra roja 3 veces y la cuarta es donde pasas ya por el arco. Para convertirte en Iron Man, sí. Vale. Luego, claro, me dices que no tomamos nada de nutrición, en plan genes y cosas que tenemos preparadas. ¿Cómo sobrevives a esto? ¿Qué tomaste o qué? No sé. Sinceramente, creo que ni yo lo sé. Yo tampoco. Fue duro, ¿eh? Fue muy duro, sobre todo por el tema de que cuando salía de Calilla, como tú has dicho antes, es muy solitario, es muy aburrido. Te vas fijando en la gente, vas viendo prácticamente siempre a las mismas personas, le vas viendo la cara y cada vez tiene la cara más descompuesta, más cansado, más mentalmente agotado. Es una locura. Entonces lo que yo intentaba era aunque fuese a lo mejor a ratos caminando y eso, pero el no parar, el tirar, 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 tirar. Yo tenía muy claro que esa línea la iba a cruzar. O a las 10 horas o a las 16 horas. Me daba absolutamente lo mismo. Y en los habituallamientos lo que solía hacer era coger agua, me la echaba por encima, luego me bebía, iba combinando agua y luego bebida isotónica. Claro. Esto a nivel nutricional no es nada lo que preparamos, No. pero al final sobreviviste con esto y, claro, obviamente no mantuvimos el ritmo que se tenía que mantener, pero ojo, te hiciste una maratón, que esto que quede claro, con agua e isotónica, después de estar 8 horas en carrera. Y pasando a esto, hay un angelito de la guardia, por llamarlo así, o no sé cómo llamarlo, ahora que lo dices tú. ¿Quién es Benjamín? Benjamín, se podría decir que es una persona que me salvó bastante el Ironman. Sin él, yo creo que lo hubiese hecho, pero no de la forma en la que lo hice. Porque al final el maratón estuve a lo mejor el 90 y pico por ciento corriendo. La única vez que paraba era para tema habituallamientos y unos metros más de los habituallamientos. Todo lo demás era corriendo y en parte fue gracias a él. Eh, Nos fuimos ayudando mutuamente porque al principio se enganchó a mí. Yo notaba una presencia rara detrás mío y notaba las pisadas y decía, ostras, ¿quién es esta persona? Y ya en el siguiente avituallamiento ya nos pusimos al lado y no hablamos, simplemente nos miramos y empezamos a correr juntos. Claro, yo no sabía si era de aquí, no sabía en qué idioma hablaba, no sabía nada, ni su nombre ni nada. Y hubo un momento que me crucé al chico de la bici, a Darío, y le dije, vamos, tal, no sé qué. Y ya me escuchó y dijo, vale, es de aquí, habla castellano. Y entonces me empezó a hablar en inglés. Y yo el inglés, la verdad es que no, no nos llevamos bien. Y chapurreando con él, pues fuimos teniendo una conversación.
Entonces me estuvo explicando que se llamaba Benjamín, que era francés, y gracias a eso pues estuve con él una vuelta y media, que es lo que consiguió que no me parase. Vale, entramos en el, yo creo, podría ser el punto más clave de todo el Ironman, y es la última vuelta de la maratón, los últimos kilómetros. Explica un poco cómo pasaste del infierno al cielo, de estar muerto y destruido, a literalmente parecer el ave fénix. ¿Qué pasó ahí? O sea, cuenta. Crucé por tercera vez y última la parte donde das la vuelta para empezar la última vuelta y me iba acompañando por fuera del recorrido la jauría de hooligans y en ese momento se lo pensaba, sigue, sigue, tira, 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 no pare, no pare. Me hablaban y yo no respondía, o sea, iba con la cabeza que me costaba hasta mirarles, pero sabía que estaban ahí detrás y al final el chute de energía que te meten es impresionante. Luego, cuando sales de Calella, es cuando se hace de verdad duro, porque al final estás con Benjamín, estás tú y nadie más. La soledad es increíble. Ves que cada vez se hace más de noche, ves que cada vez quedan menos participantes. Vale. Ves la cara y la gente que está de vuelta. Dices, guau, este llega ya. Y a mí me queda ir y volver. Y a nivel mental fue mi límite, pero, o sea, fue una locura, muy, muy heavy. No sé muy bien cómo explicarlo porque fue una sensación súper, súper mala, súper dura, porque a cada paso que daba me dolía más el cuerpo que en el anterior. Cada paso que daba era en plan, mi cuerpo me pedía, para, para. Y mi cabeza decía, sigue, 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 tienes que acabar, no puedes parar ahora, te queda nada. Qué lucha. Yo pensaba todo el rato, son solo 13 kilómetros, lo he hecho 1000 veces, pero se hacen eternos, eternos, eternos. Es todo el rato una lucha mental contra ti mismo. Es que es muy bestia. Vale, luego das la vuelta en Pineda, ya te diriges, ya sabes que solo queda la vuelta hacia Calella, te metes en Calella, empiezas a escuchar, ver luces de fondo, escuchas al speaker. ¿Cómo es ese momento en que ya sabes que vas a girar a la izquierda, te vas a meter por última vez en la alfombra roja y vas a pasar por el balcón? Pues se me está poniendo piel de gallina solo el recordar ese momento, porque al final tanto sufrimiento, tanta constancia, tantos años soñando ese momento, el cumplir un sueño, el llevar trabajando durante tanto tiempo y el saber que lo vas a conseguir es una sensación increíble. Encima sabiendo que está toda la gente que te quiere, que te está apoyando, que ha estado durante todo el día, a lo mejor en ese momento no estaba, pero sabes que están ahí, aunque físicamente no lo estén. Entonces, la vuelta como que resurjo como puedo, mentalmente sobre todo, cambio el chip y digo, ya está, ya acabo. Llego a esa parte, giro a la izquierda y digo, ya está. Objetivo conseguido, muchos, 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 muchos meses de trabajo, mucho sacrificio, muchos entrenos pasándolo mal, muy, muy duro, pero ya está, es mío, está aquí y la sensación de tocar la campana, que te digan You are Iron Man y ver a toda la gente ahí en la grada animándote, es una sensación que no te puedo explicar porque la tienes que vivir en primera persona para poder sentir o intentar entender lo que sentí yo ese día. Al final se te olvida los dolores, se te olvida el cansancio. eh, es increíble, o sea, es increíble. Ver tu nombre en la pantalla es que no hay palabras. Yo que me gustaría explicar desde mi punto de vista, te vi la cara en esa última vuelta, en la ida hacia Pineda, y literalmente parecías un fantasma. Parecías, no sé, cara blanca, ojeras, eh, tenía que pedir permiso a una pierna para mover otra. Pero luego te vi entrar en meta estando ahí en las gradas, y es que entraste con un color de cara, un brillo en los ojos. Fue espectacular, tanto para ti como para los que estábamos allí, que fue entrar y decir que ya está aquí, está entrando por, que es un Ironman. ¿Qué se siente cuando ya eres Ironman? Pues es una sensación, sobre todo de decir.
conseguido. Ya no por ese día, sino al final es un trabajo hecho de estos 11 meses de preparación. Y ese día es la guinda del pastel que dices, lo eres. Y en ese momento no te das cuenta ni asimilas la barbaridad que has hecho o lo heavy que ha sido, lo épico que ha sido, sobre todo con estos problemas que tuve en tema nutrición. Pero a medida que van pasando las horas, las horas, los días y eso, cada vez eres más consciente del logro que has conseguido. Y ahora que ya han pasado 3 semanas, cuando piensas en ese día, en ese momento, en todos los meses, que, pues, no sé, es que no sé ni qué te puede pasar por la cabeza, aunque sientes, cuenta un poquito. Salí del habituallamiento final que te dan de cenar y eso. Vi a todo el mundo y lo único que quería era salir, abrazarles y celebrarlo con ellos porque para mí había sido algo increíble. Y a medida que iban pasando los días, te vas dando cuenta de lo heavy que es y lo grande que es, porque te va escribiendo mucha gente que a lo mejor lleva tiempo sin hablar o conocidos en vez de amigos, y te van felicitando por el logro. Incluso me ha escrito gente que no conozco de nada, son amigos de mis amigos, y como han visto las cosas, sobre todo en redes sociales y eso, se han animado a escribirme y a felicitarme por todo esto. Entonces es una sensación de decir mucha satisfacción y decir, quiero sentir esa sensación más veces. Vale. Quiero nuevos retos. Quiero el seguir, seguir, seguir. Sé que igualar esto es muy complicado porque al final es un sueño que tenía desde hace mucho tiempo, pero esa sensación es muy bonita y se la recomiendo a cualquier persona que esté dispuesta a sacrificar y a ser constante durante todo el tiempo. Y eso lo enlazo con la penúltima pregunta, que es, ¿qué me dirías o qué consejos, por decirlo de otra forma, una persona que dice, hostia Sergio, pues tú hiciste desde cero un Ironman en 11 meses, yo quiero hacerlo igual que tú? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos crees que tendrías que darle? Sobre todo que sepa dónde se mete, porque no es algo fácil de hacer. Parece que sea fácil, pero mucho tiempo, tema dinero también importa bastante, y sobre todo muchas ganas, mucha ilusión y ser muy constante, disciplina, el saber que no tienes que entrenar y o sea, que no puedes entrenar o que no te apetece entrenar y tienes que hacerlo, es algo súper importante, porque al final esos entrenos son los clave para conseguir el Ironman, porque trabajas mucha cabeza. Pero de hecho siempre decíamos que esos entrenos que no quieres o sensaciones malísimas y los acabas son los que valen por dos, porque es que al final el Ironman va a ser así en la gran parte de su final, de la parte final, que no vas a poder, no vas a querer, pero tienes que hacerlo si quieres acabar. Al final, un entreno bueno, estando bien mentalmente y físicamente, lo puede hacer mucha gente. Pero un entreno que no estás bien, estás cansado, psicológicamente o mentalmente estás destrozado y consigues hacer el entreno que te has propuesto, eso es lo que importa. Y al final es lo más importante de todo. Es como tú dices, la diferencia entre ser un Ironman y no serlo. Claro, si tú en aquellos meses atrás, en un día malo, en un momento de 2 semanas malas que estuviste mal, yo me acuerdo, me hubieses dicho, no, porque es que no llego, no, tú mismo no hubieses como sabido superar la situación en esa piedra, que al final lo que hablamos siempre que teníamos una piedra o de alguna pequeña lesión o lo que sea, decíamos, es que esto es una piedra que nos va a ayudar a luego pasar el Ironman. Entonces yo al final creo que, dando un consejo también a la gente, que si quiere hacer algo así, ya sea Ironman o sea una media maratón, cada uno en su nivel, tiene que ser constante, sea bueno o sea malo el día, y superarlo, porque al final es lo que va a marcar la diferencia entre hacerlo o no hacerlo. Sí, sí. Y luego, no sé si algo que no te haya preguntado, que no hayamos hablado y que te gustaría comentar o resaltar. Bueno, simplemente animo a la gente que intenta hacer estas cosas, que se siga superando día a día, que sea, ya te digo, constante, que no se dé por vencido y sobre todo luchar. Porque al final, si no luchas, si no echas huevos, si no tiras para adelante con lo que sea, no vas a llegar o te va a costar
el doble llegar a lo que tú te propones. Ya sea meta deportiva, meta de trabajo, estudiando, sea lo que sea. Y lanzándolo con lo que tú dices, yo siempre digo que hagas. Es decir, no, porque yo quiero hacer algún día una maratón. Bueno, pues ponte a ello. A lo mejor lo consigues en 11 meses, como tú, a lo mejor lo consigues en 2 años. Pero si no llega un momento en que dices, voy a poner a hacer cosas para poder acabarlo o hacerlo, no lo voy a hacer. Porque tú al principio, hacer un Ironman era un sueño. Algún día te lo imaginabas. Pero hasta que no decidiste hacer, voy a hacer un Ironman, me voy a preparar, voy a buscar todos los medios para hacerlo y me voy a poner a ello. Y al final lo has conseguido. Porque si ese día que decidiste hacer el Ironman no hubieses movido cosas, nunca hubieses, de momento, hasta ahora, sido Ironman. Y bueno, te animo a la gente a que ya sea una 5K, ya sea, yo qué sé, otras cosas de la vida, que hagan y que hagan. Y bueno, Y nada, simplemente el darte las gracias sobre todo a ti, porque como he dicho, yo creo que esto no es solo culpa mía, sino que en gran parte o la gran parte de la culpa también la tienes tú, porque el estar ahí cada día, al final soy yo el que entrena así, pero tú eres el que está detrás, apoyándome en todo momento, diciéndome lo que hago mal o lo que hago bien, que al final es importante también. Sobre todo tema nutrición, el saber llevarlo, todo, todo, todo. Ha sido una pasada, han sido 11 meses increíbles y ya te digo, yo creo que ha fortalecido muchísimo nuestra relación, o sea, ha sido increíble. es que ha sido, hemos pasado de, bueno, de conocernos que luego explicaremos de qué, a estar hablando prácticamente cada día, pero no hablando de qué tal, cómo te va a hacer un día, ¿no? No es de me encuentro así, haz esto, haz lo otro, hostia, son momentos complicados que al final nos han fortalecido un montón. Y yo personalmente también te quiero dar las gracias porque yo profesionalmente y personalmente he crecido un montón de, y, bueno, es que la ilusión que me ha hecho que tú cruces esa meta es que yo me siento Ironman. Porque Lo eres, lo eres. porque es que el poder decir, hostia, esta persona que es un amigo mío y que le tengo una estima brutal, quiere hacer un Ironman y que vamos de la mano y cruzamos la meta, pues que para mí a nivel personal es, o sea, bestia, 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 Es una sensación única, ya te digo, es increíble, es increíble. bestia. Yo tengo que decir que me da la cosa, me está poniendo la piel de gallina de decir, ¿qué cojones hemos hecho? Hemos hecho un Ironman. Y decir, hemos conseguido. Y la verdad es que muy guay porque, como digo, más que nada que lo sepa la gente, o sea, ha sido nutricionista, preparador físico, entrenador personal, psicólogo, amigo, o sea, es que ha sido de todo, o sea, ha sido una pasada, una pasada. Hemos sido Ironman. Sí, sí, sí. Pues bueno, hasta aquí por hoy. Y nada, animo a la gente que quiera, no sé, saber algo más, que nos pregunte y estamos abiertos a cualquier respuesta. Y un placer. Un placer. Ironman. Gracias por todo.